reumatoidea. Es otra patología común, frecuente, ¿no? Hay bastante, no es rara la artritis reumatoidea. Bueno, muchos han debido ver, conocer, atender a algún paciente, un familiar, ¿no? Entonces, otra enfermedad autoinmune importante. En reumatología, lupus y artritis reumatoidea son los temas más importantes. Entonces, vean ustedes cómo se define la artritis reumatoidea. Es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido. Entonces eso es importante, también no se conoce, por eso no hay tratamiento curativo, ¿no? Que se caracteriza por una poliartritis simétrica y periférica. Poliartritis son varias articulaciones las que se afectan y de manera simétrica. Si aparece en una mano, aparecen las dos manos, las dos muñecas, los dos codos, los dos tobillos, los dos pies. Entonces vean, poliartritis simétrica, ¿ya? Y periférica, de las medianas y pequeñas articulaciones. Entonces eso es lo importante en el cuadro clínico también. Poliartritis, muchas articulaciones simétricas a ambos lados del cuerpo y periféricas, ¿cierto? Afectan principalmente articulaciones de las manos, las muñecas, los codos, los pies, las rodillas. ¿Ya? Entonces eso es lo importante en la definición y en el cuadro clínico también. Modalidad frecuente entre las artritis inflamatorias, ¿ya? Es frecuente y suele ocasionar daño articular y discapacidad física. Entonces produce deformidad de las articulaciones, produce erosiones en las articulaciones y eso lleva a las deformidades posteriormente y que van a conducir a discapacidad física, a veces severa, con pacientes postrados en cama, ¿no? Que no pueden realizar actividades rutinarias en la casa, dependen de la familia para que los ayude. Entonces, vean, afecta a las articulaciones, las deforma, las destruye y ocasiona un gran compromiso en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando veíamos lupus, hemos dicho que generalmente no afecta, no produce deformaciones el lupus, ¿no es cierto? No produce erosiones articulares. Entonces es más benigna en ese sentido que la artritis reumatoidea. Además, la artritis reumatoidea no es una enfermedad que solo afecta a las articulaciones o que solo afecta a los huesos. Es un trastorno sistémico, afecta a varios órganos o a todos los órganos del cuerpo, no solamente articulaciones. Entonces es un trastorno inflamatorio sistémico. ¿Verdad? Entonces, además de los problemas articulares, puede presentar el paciente otros síntomas, otros trastornos extraarticulares. Ya vamos a ver después, corazón, pulmones, etc. Entonces, por eso es un trastorno sistémico, no es solamente articular. Hasta hace unos pocos años atrás, el diagnóstico es serológico, ¿no es cierto? De todas las patologías autoinmunes, el diagnóstico es serológico, buscar anticuerpos contra algunas estructuras del organismo. Entonces buscamos eso, anticuerpos, autoanticuerpos. Si están presentes, son positivos y nos conducen al diagnóstico de alguna enfermedad. Todas las enfermedades autoinmunes cursan con autoanticuerpos. Todos los autoanticuerpos que se utilizaban y se usan todavía, ¿no es cierto? Era el factor reumatoideo. El factor reumatoide o factor reumatoide. Ese era el autoanticuerpo que se utilizaba. Desde hace unos pocos años se utilizan los anti-CCP, los anticuerpos anticitrulinados cíclicos, ¿ya? Desde cierta utilización, no hace mucho. Entonces, vean,
hoy en día se acepta que los anti-CCP constituyen el biomarcador útil de importancia diagnóstica y pronóstica. Entonces ha reemplazado al factor reumatoideo. ¿Ya? Antes pedíamos factor reumatoideo, ahora pedimos anti-CCP para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Aunque el factor reumatoideo obviamente continúa siendo útil para el diagnóstico también. ¿Ya? Pero actualmente es como dice, el biomarcador útil para el diagnóstico y para el pronóstico. ¿Qué otros avances ha habido en la artritis reumatoidea? O sea, no tiene sentido diagnosticar una artritis reumatoidea cuando el paciente ya está con deformidades articulares, ¿no es cierto? Ya, ahí es irreversible, no hay cómo restablecer la función articular. Entonces, el reto siempre ha sido diagnosticar lo más temprano posible, antes que haya complicaciones o deformaciones. Entonces, ese ha sido el reto. Y en ese sentido, ven la ecografía, principalmente, y la resonancia también, pero la ecografía sobre todo ha avanzado mucho para el diagnóstico temprano de la artritis reumatoidea. Progresos en la ecografía y resonancia han ampliado la capacidad para detectar la inflamación y la destrucción articular. Entonces, la ecografía actualmente nos permite detectar más tempranamente los procesos inflamatorios. ¿Ya? La resonancia magnética igual, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Pero la ecografía ha avanzado mucho en ese sentido últimamente. En cuanto a la epidemiología, vean, a nivel mundial afecta entre 0.5 a 1% de la población. Entonces, por cada 100 personas hay un reumático, un paciente con artritis reumatoidea. O sea, es frecuente, ¿cierto? Es muy frecuente. Las mujeres se afectan con más frecuencia, vean, casi 3 veces más que los varones, una relación de 3 a 1, igual que en el grupo, ¿no es cierto? Aunque era más 10 a 1 era el grupo, ¿no? Pero igual las mujeres se afectan más frecuentemente en la artritis reumatoidea. La prevalencia aumenta en algunos países de Latinoamérica y África, 6 a 8. Se han planteado teorías que explican la participación de los estrógenos también en la patogenia de la enfermedad, por eso que es más frecuente en las mujeres, ¿no? Como resultado de una presencia de estrógenos. La incidencia aumenta entre los 25 y los 55 años, entonces la etapa media de la vida, la etapa productiva de la vida, ¿no? Y cuando las mujeres pueden embarazarse, ¿no? Después de esta etapa, vean, se llega a un nivel de equilibrio, ¿no? Hasta los 75 años se mantiene, hasta en esta edad aumenta, es el pico, ¿no? Tiene un componente genético la enfermedad, como todos los procesos autoinmunes que estamos viendo, tiene un componente genético, ¿no? Hay una carga genética con la cual el paciente o la paciente nace, no tiene una predisposición genética. Entonces, vean por qué se dice esto, cómo se demuestra, qué es lo que apoya a que hay un componente genético. La posibilidad de que un paciente de primer grado comparte el diagnóstico de artritis reumatoidea es 2 a 10 veces mayor que la población en general. Entonces es más probable que un familiar de un paciente con artritis reumatoidea también tenga la enfermedad, 2 a 10 veces más que la población en general. Entonces hay una predisposición genética, ¿cierto? En ese sentido, los familiares tienen más predisposición. Los gemelos monocigóticos muestran una concordancia 4 veces mayor a la artritis reumatoidea que los disigóticos. Aunque solo el 15 a 20% de los gemelos monocigóticos son concordantes para la artritis reumatoidea. O sea que además del componente genético debe haber otros factores, ¿no? Que desempeñan un papel clave en la patogenia. No es solamente el componente genético. No todos los monocigóticos fueran enfermos con artritis reumatoidea, ¿no es cierto? No todos no.
los alelos que confieren de modo indudable el máximo riesgo en artritis reumatoidea están dentro del complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no? HLDA DRB1, ¿ya? Conlleva el elevado riesgo de la enfermedad. Entonces, todo esto apoya que hay un componente genético, ¿no? La artritis reumatoidea. Pero decíamos, además del genético, tiene que haber otros factores más, entre ellos los factores ambientales, ¿ya? Entre los que se ha visto, se sospecha que tienen alguna causa. El tabaquismo es el más duplicable, ¿no? Vean, el riesgo relativo 1.5 a 3.5 veces más que la población. Los que fuman tienen más tendencia a desarrollar artritis reumatoidea. Luego están comprometidos también como desencadenantes de la enfermedad, ¿no? Virus. Epstein-Barr, Mycoplasma, parvovirus, entre algunos de los que se piensa que tienen algún condicionante o desencadenante para la enfermedad. No está establecido, ¿cierto? No está, pero se sospecha que tiene que ver un componente viral. En cuanto a la etiología, entonces no se conoce. Eso es claro, no se conoce la etiología. Se sospecha, se sugiere que se produce por una respuesta del hospedador, ¿no? Por una predisposición genética ante un componente ambiental, ¿no? Un agente infeccioso, entre los que se nombra en esto que ya hemos visto, ¿no? Paciente con una carga genética que un factor medioambiental desencadena una respuesta inmunológica anormal o persistente o incrementada, ¿no? ¿Por qué se piensa que algún componente viral infeccioso tiene que ver en el desencadenamiento de la enfermedad? Porque se han encontrado infecciones persistentes de algunos de estos microorganismos en las estructuras articulares. Se ha encontrado presencia de estos agentes en las estructuras articulares. Se sospecha, se piensa que hay una inducción de una reacción inmunitaria contra algunos componentes de la articulación. Esta presencia de gérmenes, de estructuras infecciosas, produce o desencadena una respuesta inmunitaria contra algunos componentes de la articulación. ¿Por qué? Porque al parecer hay una reacción cruzada, ¿ya?, entre los componentes infecciosos de algunas estructuras de la articulación o el alelo de histocompatibilidad. Entonces, que fueran semejantes, el organismo al reaccionar contra estos agentes infecciosos de manera cruzada lo hace contra estructuras orgánicas, ¿ya? Entonces, por ahí andan las investigaciones, ¿no? Entonces, ¿eso qué produce? Esa reacción inmunitaria, esa reacción inmunológica anormal produce la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no?, a nivel de la articulación, que son mal reguladas, ¿no? Normalmente una respuesta inflamatoria tiene que ser frenada, ¿no? Pero en este caso no, se producen las citoquinas y no hay una inhibición por parte del organismo, porque determina una aumentada proliferación celular, ¿ya? Se produce una producción inflamatoria, un incremento en la proliferación celular con respuesta inflamatoria, ¿no? Y esto ocasiona lesión y destrucción del cartílago y del hueso, ¿ya? Es una reacción que se produce ahí a nivel local, ¿no? Afecta a todos los componentes articulares la inflamación. Afecta al tejido sinovial, afecta al cartílago y afecta al hueso subyacente. Entonces afecta a todos los componentes articulares, ¿verdad? Aquí se produce entonces inflamación y proliferación de las cápsulas sinoviales,
¿ya? Con acumulación de líquido, derrame sinovial, con lesión del cartílago, con erosiones del cartílago, del hueso, ¿ya? Adelgazamiento del cartílago articular, todo esto se produce, ¿no? Entonces por eso las articulaciones se deforman, porque hay afectación de todos estos componentes. La inflamación es un proceso crónico, ¿no? Una inflamación crónica. Y hemos dicho que hay una proliferación celular, ¿no es cierto? Eso ocasiona una hiperplasia de la sinovial y formación de panos, que es un tejido que se produce en la cápsula sinovial, que le da rugosidad a la estructura, pierde su superficie lisa que tiene, ¿no? Entonces se vuelve rugosa por la acumulación de este pano. Y eso también va erosionando, va desgastando las articulaciones. Hay infiltrados de linfocitos T y B, hay plasmocitos y otro tipo de células a nivel local. Ya todo ello contribuye al proceso inflamatorio, ¿no? Y finalmente, entonces hemos dicho va a haber la lesión, la erosión de los componentes del cartílago y del hueso subcondral, ¿no? Y se va a deformar la articulación. Entonces, aquí está mostrando, ¿no?, ese proceso inflamatorio. Aquí un poco ampliado, presencia de linfocitos, proceso inflamatorio. Entonces, el proceso va más o menos en ese sentido, ¿no es cierto? Inicia con un proceso inflamatorio inespecífico y eso va a desencadenar una respuesta inmunitaria anormal, activación de células T, y esto se va a mantener persistente. Y finalmente va a determinar un proceso inflamatorio crónico que va a llevar a todas esas deformaciones que hemos mencionado, ¿no? Después revisan con más detalle todo este proceso, ¿no?, que va a desencadenar esta inflamación crónica. Tipo de células que participan, qué elementos se sintetizan, etc. Bien, entonces decíamos, hay componentes genéticos, componentes ambientales y componentes inmunitarios, ¿cierto? Entonces esto va a llevar al desarrollo de respuestas locales específicas, ¿no? Entonces es un proceso, ¿no es cierto? Vean, la artritis reumatoidea, la etapa clínica más temprana es la transgresión o desaparición de la autotolerancia. Son respuestas inmunitarias anormales, ¿no? Se pueden identificar anticuerpos contra el factor reumatoideo, contra CCP, ¿no?, que son los específicos para artritis reumatoidea. Más esto que el factor reumatoideo, no es específico el factor reumatoideo de artritis reumatoidea. Puede ser positivo en otras enfermedades también, pero los anti-CCP sí es más específico, ¿no? Bueno, los linfocitos T tienen que ver con esta inflamación crónica, ¿no? Principalmente los CD4. Bien, en cuanto a la parte clínica, que es lo que más interesa, ¿no es cierto?, el cuadro clínico, las manifestaciones, los síntomas que tienen los pacientes. La forma de presentación de la enfermedad. Hemos dicho, la artritis reumatoidea es una poliartritis crónica, simétrica y periférica, ¿cierto? Eso es lo característico en los cuadros. De manera más habitual, ¿cómo empieza el cuadro clínico? Lo hace de manera gradual, ¿ya? El cuadro clínico más frecuente es así, de manera gradual, progresivo. Primero con síntomas inespecíficos, ¿no?, o síntomas generales, y después recién van a aparecer los síntomas articulares que son específicos, ¿cierto? Pero el comienzo habitualmente es gradual,
progresivo, lento, en semanas o en meses, ¿no? ¿Qué refiere el paciente? Fatiga, anorexia, debilidad generalizada, ¿no? Síntomas generales, un proceso inflamatorio. Ahí no se puede hacer diagnóstico, ¿no? Uno piensa en cualquier cosa, en artritis reumatoidea. Pueden haber síntomas musculoesqueléticos vagos en esta primera etapa, molestias articulares, dolores articulares, pero no hay inflamación, ¿no? Como cualquier proceso inflamatorio que uno tiene decaimiento, debilidad, astenia, mialgias, artralgias, ¿no es cierto? Entonces, más o menos un cuadro así. Aunque más solapado y más prolongado, que va incrementándose gradualmente, ¿verdad? Entonces, finalmente, vean, después de un periodo de tiempo, recién se va a hacer evidente la sinovitis, la inflamación articular, ¿no? Entonces, este sería el periodo prodrómico. El periodo prodrómico de la enfermedad que puede durar entre semanas o meses. Entonces ahí es difícil hacer diagnóstico de artritis reumatoidea. Luego de este periodo de tiempo van a aparecer ya los síntomas específicos de la artritis reumatoidea, con la afección de las articulaciones periféricas, pequeñas y medianas, de manera simétrica, ¿cierto? Principalmente manos, muñecas, rodillas y pies. Por eso es periférica, de articulaciones pequeñas y medianas, por lo general de forma simétrica. Entonces estos datos son importantes para pensar en artritis reumatoidea y hacer el diagnóstico. Un pequeño porcentaje de pacientes, un 10% nada más, tienen otra forma de inicio de la enfermedad. No es así gradual, solapado, sino que tiene un inicio agudo, se instala de manera brusca, con poliartritis, compromiso del estado general, fiebre, linfadenopatías y esplenomegalia. Es un cuadro así más explosivo, pocos días. El paciente presenta la poliartritis característica con síntomas generales, compromiso del estado general, fiebre, adenopatías y esplenomegalia, eso es importante. Esta es otra forma de presentación de la enfermedad. Esto más aguda, más explosiva y más grave también. Pero apenas el 10% de los pacientes tiene esa forma de presentación, ¿no? Una tercera parte de los pacientes tiene síntomas limitados a una o varias articulaciones. Hemos dicho, es una poliartritis periférica simétrica, ¿no es cierto? Pero un tercio de los pacientes puede tener una monoartritis, afectarle una sola articulación nada más. O varias articulaciones, pero no así de manera simétrica. ¿Ya? Entonces se sale del esquema, ¿no es cierto? Es más difícil hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea en estos pacientes, pero hay cuadros clínicos como todos, ¿no? Que varían del cuadro principal. Entonces, una monoartritis nos hace pensar en otra, en un problema infeccioso habitualmente, ¿no? Pero puede haber artritis reumatoidea con estas características. Entonces, los síntomas inespecíficos, ¿no es cierto? Prodrómicos o al inicio de la enfermedad. Astenia, depresión, mialgia, rigidez generalizada, poliartralgia, fiebre, anorexia, pérdida de peso, linfadenopatías, esplenomegalia. Es el cuadro que habitualmente se presenta, ¿no es cierto? Síntomas predominantes. Esplenomegalia no es lo común, vean, un 20 o 30% nada más que lo común. Ya los síntomas específicos, ya la afectación de las articulaciones, la artritis, ¿no es cierto? Una cosa es artritis y otra cosa es artralgia. En este
estadio puede haber artralgias, o sea, dolores articulares. Pero artritis ya es con inflamación de la articulación, ¿cierto? Aumento de volumen, aumento de la temperatura local, dolor al movimiento activo, pasivo. Entonces se nota una articulación hinchada, inflamada, ¿no es cierto? Eso es artritis. Entonces, normalmente hemos dicho, lo común es que haya una poliartritis, ¿no? Poliartritis con esas características que hemos mencionado. 70% así de manera gradual, progresiva. Como aquí está mal, esto es 10%, ¿no es cierto? 10% hemos dicho es de manera aguda, explosiva. Entonces este es un resumen de lo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Monoartritis aguda un 5%, una sola articulación. Y atípico otro 5%, ¿no? No encaja en ninguna de estas otras formas. Varias articulaciones afectadas, pero no de manera simétrica, ¿no? Entonces un 5%. Entonces empieza con el síntoma principal es el dolor. Empieza de manera más definida, más localizada, y se va entendiendo simétricamente a ambos lados del organismo. ¿Cierto? Por eso es simétrico. Articulaciones pequeñas, mano, casco, rodillas, pies, manos, codos, ¿no? Y otras más grandes o medianas como los hombros, la columna cervical, vean que se puede afectar, la articulación temporomaxilar. En realidad se puede afectar cualquier articulación diacrodial, ¿ya? Incluso las articulaciones de los huesecillos de los oídos se pueden afectar por artritis reumatoidea. Es raro, pero se puede y puede llevar a sordera, ¿no? Puede. En cuanto a la columna, se afecta la columna cervical y casi nunca se afecta la columna lumbosacra. ¿Ya? No hay afectación lumbosacra en la artritis reumatoidea. Se puede afectar sí la parte cervical. Eso es importante, porque nos encontramos con una artritis de columna lumbosacra, hay que pensar en otra enfermedad, no hay que pensar en artritis reumatoidea. Y vamos a ver más adelante otras formas de artritis, ¿no es cierto? La espondilitis anquilosante, por ejemplo, empieza en la columna lumbosacra y respeta la columna cervical. Entonces hay que ver esos detallitos para el diagnóstico, son importantes. Entonces, ¿qué manifestaciones articulares tenemos de artritis? Rigidez generalizada y es importante la rigidez matutina, ¿ya? La rigidez matutina que dura más de una hora y desaparece con la actividad física. Este es un dato importante, por ejemplo, que hay que preguntar al paciente con tiempo. Generalmente es un paciente que amanece rígido y dolorido, con articulaciones duras, se mueve apenas, se levanta apenas, ¿no? Dolorido, rígido e hinchado. Así amanece, porque está varias horas en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Inmóvil. Se va inflamando, las articulaciones van acumulando líquido sinovial y se ponen hinchadas, tensas y duelen, y se ponen rígidas. Entonces el paciente amanece así, con rigidez generalizada, con dolor, y progresivamente una vez que despierta, se levanta, empieza a hacer actividades físicas, a medida que va movilizando las articulaciones, va drenando el líquido sinovial y va desapareciendo la rigidez, va desapareciendo el dolor. Y cerca al mediodía ya el paciente ya no tiene la rigidez, ya no tiene el dolor, está más activo. Normalmente eso dura más de una hora. Entonces hay que preguntarle al paciente el tiempo de duración de estos síntomas al amanecer.
Porque si dura menos de una hora, hay que pensar que puede ser una artrosis o alguna otra cosa y no una artritis. Entonces es importante cuidar, ¿ya?, para el diagnóstico. Los síntomas generales ya lo he mencionado, ¿no? Debilidad, fatigabilidad, anorexia, pérdida de peso. Hay fiebre que no es elevada, ¿ven? Alrededor de 38 grados, no es una fiebre alta. Hay tumefacción articular, lo que decíamos, acumulación de líquido sinovial. Hay hipertrofia de la membrana sinovial y engrosamiento de la cápsula articular. Todo eso hace que el paciente tenga rigidez, ¿cierto? Movilidad limitada por el dolor. El paciente mantiene sus articulaciones semiflexionadas, ¿ya?, tratando de no distender la cápsula articular. Duele cuando se distiende la cápsula articular. Hay terminaciones nerviosas libres ahí que se estimulan cuando la cápsula se distiende. Si hay acumulación de líquido, se distiende la cápsula, duele. Y más, si el paciente mueve las articulaciones, se distiende más y desencadena dolor, ¿no es cierto? Pero la actividad física hace que vaya drenando el líquido sinovial. Cuando la cápsula sinovial deja de estar distendida y calma el dolor. La articulación permanece en flexión, ¿no? Ese es un proceso inflamatorio. El paciente puede estar semanas o meses así con inflamación de las articulaciones. Luego ya viene el proceso de la fibrosis. Hemos dicho, hay proliferación celular, formación de panus y todo aquello, ¿no? Entonces se produce fibrosis. Y finalmente la articulación va a quedar fija por las erosiones que tiene. Se osifica la articulación y va a quedar en una anquilosis, ¿no?, una articulación soldada, fija. Y hay unas deformidades características en la artritis reumatoidea que vamos a ver luego. En las manos, en los dedos, hay unas deformaciones bien características, ¿ya? Hay impotencia funcional, ¿cierto? Hay impotencia funcional. Entonces, cuando consulta el paciente, en cada consulta tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, incluso contar una por una las articulaciones. ¿Cuáles están inflamadas? ¿Cuántas articulaciones inflamadas? Hay que anotar, contar. ¿Cuántas articulaciones dolorosas? Hay que anotar. Para la siguiente consulta, ¿no es cierto?, volver a contar las articulaciones inflamadas, las dolorosas, para saber si está mejorando o está empeorando, o está igual. Entonces, en cada consulta hay que realizar aquello. Y también evaluar la función articular. Como vean, de acuerdo a la clase funcional, tenemos clase 1, realiza actividades normales. Clase 2, restricción moderada. ¿Cierto? O sea, realiza actividades en la casa con cierta dificultad, pero realiza. Clase 3, restricción importante, ya no puedes realizar actividades normales en la casa, hacer, cocinar, etc. Y clase 4, incapacidad grave, invalidez. El paciente está prácticamente postrado, ¿no?, sin poder realizar actividades. Entonces también hay que aplicar esta evaluación, ¿no?, para ver cómo está progresando el paciente. Entre los signos y síntomas de la afección articular, hemos dicho, cualquier articulación diartroidal puede estar afectada. Más frecuente es la artritis simétrica de interfalángicas proximales. Pero es importante, ¿cuáles son las interfalángicas proximales? Estas, ¿no es cierto? Esas son las que más frecuentemente se afectan, las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, estas. En la artritis reumatoidea, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales.
Si hay afectación de las interfalángicas distales, tengo que pensar en otra enfermedad, ya no en artritis reumatoidea. ¿Y cuál es la que afecta a las distales? Es la artrosis. Entonces vean cómo la localización de la articulación puede hacer variar el diagnóstico. Entonces es importante eso, resultado. Interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. Esas son las que más se afectan en la artritis reumatoidea. Sinovitis de la muñeca es característica constante. Limitación a la movilización, deformidad que vamos a ver luego y atrasamiento del nervio mediano. Estos trastornos podemos encontrar como consecuencia de la artritis de la muñeca. Articulación del codo es otra que se afecta. La rodilla, vean ustedes, también se afecta la rodilla y podemos encontrar en el hueco popliteo los quistes de Backe, ¿ya? Son nódulos ahí fijos o dolorosos que se localizan en ese nivel en la articulación. Luego a nivel del pie, la artritis de la mitad anterior del pie, se cuenta como en la mano, ¿no es cierto? La parte anterior del pie también es la más afectada. Los tobillos y las articulaciones subtalares. Entonces eso que me ocasiona dolor al caminar, ¿no? También vamos a encontrar deformidades en el pie, características de la artritis reumatoidea. Entonces vean, nunca se afecta a la región lumbar. Si hay afectación de la región lumbar, tengo que pensar en otra enfermedad, no en artritis reumatoidea. Esos datos son importantes. Se afecta, en cambio, hemos dicho, la parte cervical, ¿no es cierto? Se afecta la región cervical. Y ahí hay una complicación grave, ¿no? La subluxación atlanto-axoidea. Puede haber una subluxación a ese nivel. Incluso puede haber una lesión de la médula y el paciente quedará cuadripléjico. Es una de las complicaciones más graves de la artritis reumatoidea. Subluxación atlanto-axoidea. La primera y la segunda vértebra. Entonces vean, en porcentaje, las metacarpofalángicas, el 90% de los pacientes tienen afectación de las metacarpofalanges. El carpo, 80%, afectación del carpo. Interfalángicas proximales, 65%. Vean, las periféricas, la mayor parte de la vida. Rodillas, 55%, metatarsofalángicas, 50%, hombros 50%, tobillos 50%, codos apenas 20%. Y pueden afectarse por otras articulaciones, pero más raramente. ¿Cierto? La cadera, por ejemplo, la articulación temporomaxilar, ¿no? Entonces es más raro que se afecten otras articulaciones, pero pueden haber. Entonces vean las deformidades características a la larga de la artritis reumatoidea. Hay algunas deformidades que son características. Desviación radial a nivel de la muñeca. ¿Dónde está el radio? ¿Adentro o afuera? Adentro, ¿no es cierto? Afuera, ¿no? Radial. Desviación radial de la muñeca. Se desvía la muñeca hacia afuera. Con desviación cubital de los dedos, así. Todos los dedos se desvían hacia adentro y la muñeca hacia afuera. Deben ver ustedes pacientes reumáticos así, ¿no es cierto? Esa es la mano en ráfaga, se llama, ¿ya? Esa es la mano en ráfaga, ¿no? Esa es una deformación característica. Esta es una deformación característica, vean, hiperextensión de la interfalángica proximal con flexión de la
interfalángica distal, ¿no es cierto? Hipertensión de la interfalángica proximal y flexión de la interfalángica distal. Deformidad en cuello de cisne, ¿no es cierto? Por la forma. Es la deformidad del cuello de cisne, eso es una deformidad característica. Esta es una deformación compensadora, nada más. ¿Y cómo sería de la artrosis su deformidad hacia? ¿Alguien sabe cómo es la artrosis? Hay aparición de unos nódulos aquí en la interfalángica distal. Característicos, los nódulos de qué? De Haber-Vein, ¿no? Esa es la artrosis. La aparición de nódulos de Haber-Vein. Pero el resto de la mano es normal. Luego, al revés, ¿no es cierto? Vean, flexión de la interfalángica proximal con hiperextensión de la interfalángica distal. Al revés de la otra, ¿no es cierto? Esta se conoce como deformidad en botón o en botonero. Este, por ejemplo, es la deformidad en Z, en el pulgar. Flexión de la metacarpofalángica y extensión de la interfalange, formando una Z, ¿no es cierto? Y la deformidad en Z. Y esta es la deformidad del dorso del tenedor, de la muñeca. La subluxación a nivel de la muñeca y deformidad del dorso del tenedor. Entonces esas son las deformidades. La mano en ráfaga, ¿no es cierto? Hacia afuera, los dedos al lado contrario. La mano en ráfaga, pulgar en Z, cuello de cisne y un botonero, ¿no? Hay prácticamente todas las deformidades. Entonces vean ustedes ahí, esas manos no tienen funcionalidad, ¿no es cierto? No tienen funcionalidad fijas, además no se pierde la función esta mano, ¿no? No puede realizar ninguna tarea. Extensión de la primera, metacarpofalángica, la deformidad en Z. Bien, son las deformidades características entonces. Y en el pie, bueno, por aquí, esta es la deformidad más característica en el pie también, ¿no? Bien, a nivel extraarticular, ¿qué tipo de trastornos encontramos a nivel extraarticular? Los nódulos reumatoides, vean ustedes. 30-40% de los pacientes van a tener estos nódulos reumatoides. Son unos nódulos que aparecen en las regiones periarticulares, en las superficies extensoras de las articulaciones o en las zonas de presión, por ejemplo, el occipucio, la región dorsal, en la región de los codos, ¿no? Aparecen entonces estos nódulos en las superficies extensoras y las zonas de presión del organismo. En la bolsa endocraniana, la parte proximal del cúbito, el tendón de Aquiles, el occipucio. Son unos nódulos pequeños, no son grandes, de consistencia firme, no dolorosa. ¿Ya? Están fijos, ¿no? Son a planos profundos. No tienen carácter maligno, son benignos, aunque
se pueden ulcerar, se pueden infectar, ¿no? Y la complicación puede ser secundaria, ¿no? La infección. Son los nódulos reumatógenos. Nos hablan de actividad reumática, ¿no? Que hay actividad en el reumato. La vasculitis reumatoide. Vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos. Vean, aparecen los lechos suburbiales, en los pliegues suburbiales, la yema de los dedos, pero pueden aparecer en otros órganos también internos, en el corazón, en los pulmones, intestino, todo el tubo digestivo, cualquier órgano puede haber estas vasculitis, que son obstrucciones y dilataciones de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que aparecen en el corazón pueden desencadenar un infarto agudo del miocardio, pero obstrucción del vaso sanguíneo. A nivel pulmonar lo mismo, a nivel gastrointestinal, un infarto mesentérico, etcétera, puede ocasionar, ¿no? Entonces, en cualquier órgano pueden aparecer. Visibles, cuando se presentan en la mano, en la yema de los dedos, en las uñas, podemos verlas visibles. Pueden sangrar también, provocar un sangrado digestivo, se rompen los vasitos. Ahí están los nódulos. Afectación a nivel ocular, extraarticular, en el ojo, ¿no es cierto? El síndrome de Bogreen, que puede acompañar a la artritis reumatoide. Un 10% de los pacientes con artritis reumatoide va a tener síndrome de Bogreen. El ojo seco, ¿no es cierto? Manifestaciones pulmonares, lo más frecuente y común como en el lupus, ¿no es cierto? Una pleuritis que se manifieste con un desagüe pleural. A nivel del parénquima del pulmón podemos encontrar una fibrosis intersticial, puede haber presencia de nódulos, puede haber una neumonitis o, cuando hay vasculitis, una gastritis, que pueden sangrar, que puede haber un infarto pulmonar también. Síndrome de Kaplan es una variedad infrecuente con presencia de nódulos pulmonares en un paciente con artritis reumatoidea. A nivel cardíaco, la afectación más frecuente, una pericarditis, que se manifiesta como un derrame pericardio, ¿cierto? No es frecuente, realmente el 10% de los pacientes. Puede afectar el endocardio también, una endocarditis con afectación de las válvulas, ¿no es cierto? Entonces, una insuficiencia mitral puede ocasionar, ¿no? Entonces, una endocarditis que curse con trastornos valvulares. La mitral la más afectada. Aquí entonces hay un derrame pericárdico, ¿no? Signo de la copa de champán invertida, ¿no es cierto? Vean simétrico ambos, vean. Y esto hemos dicho en el lupus, ¿no es cierto? La pericarditis, electrocardiográficamente, ¿cómo se manifiesta? Con ¿cuál? Trastornos de la repolarización, elevación del ST, ¿no es cierto? Elevación del ST. La pericarditis puede confundir con un infarto del miocardio, ¿no? Pero es ST, en cambio en el infarto además la onda T está invertida, ¿no? A nivel hematológico, lo común, vean ustedes, puede haber una anemia, la anemia de los procesos inflamatorios crónicos, habitualmente normocítica, normocrónica. Entonces, la alteración, el trastorno más frecuente. También hemos dicho que lo contrario del lupus, en la artritis reumatoidea habitualmente hay una leucocitosis. En cambio, en el lupus hay
leucopenia con linfopenia, ¿no? Aquí hay leucocitosis habitualmente. El síndrome de Felty es un trastorno específico, ¿no? Con esplenomegalia, neutropenia y anemia trombocitopenia, ¿no? No es común la leucopenia en la artritis reumatoidea, lo común es que sea leucocitosis con neutrofilia, ¿ya? Entonces, este síndrome de Felty generalmente en pacientes jóvenes, entonces pueden tener estas características. La osteoporosis es un trastorno frecuente en la artritis reumatoidea. La actividad osteoclástica, ¿no es cierto?, a nivel local, la falta de movilización de las articulaciones, la atrofia muscular, todo ello lleva a que los huesos se desmineralicen. Entonces eso es un trastorno frecuente. A nivel de la columna hemos dicho la afectación de la primera y segunda vértebra, ¿no? Una subluxación atlantoaxoidea puede ocasionar un síndrome de atrapamiento neurológico o una compresión medular en los casos más graves. A nivel ocular hemos dicho, además del síndrome de Sjogren, puede haber una epioscleritis, una escleritis y el Sjogren. Paciente con artritis reumatoidea tiene alguna enfermedad de base o tiene enfermedades concomitantes, ¿no? Algunas otras enfermedades, y que van a motivar a que haya mayor morbilidad y mortalidad también, ¿no? Entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Un paciente con una cardiopatía y además una artritis reumatoidea obviamente que va a tener un cuadro más grave, ¿no? La osteoporosis en sí, además, con los trastornos articulares, mayor desmineralización y las fracturas, por ejemplo, son más frecuentes en estos pacientes, ¿no? Además de la deformidad, la fractura, y es más difícil de tratar porque no mineraliza, entonces mucho más complicado. El hipoandrogenismo, compromiso del estado general, sobre todo, mayor decaimiento, astenia, dinamia. Bien. Cuando ya hay deformidades características, el diagnóstico no es difícil, ¿no es cierto? De mirar nomás dice que hay un sistema reumatoidea, que tuviera una mano así con esas características, el diagnóstico está saltando a la vista, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que se desea es realizar un diagnóstico temprano, al inicio de la enfermedad, cuando no haya erosiones, cuando no haya deformidades. Se puede controlar, se puede retrasar la evolución de la enfermedad, o se puede detener incluso la evolución de la enfermedad, y evitar que los pacientes lleguen a ese estado de postración, pues, ¿no? Que es grave. Entonces el diagnóstico obviamente se basa en una buena historia clínica, anamnesis y examen físico, ¿no? Vamos a detectar la sintomatología y las alteraciones del órgano. Para confirmar el diagnóstico obviamente se necesitan estudios de laboratorio y también estudios de imagen, ¿no? Para ver complicaciones sobre todo, ¿no? Entonces vean qué se debe evaluar en un paciente con artritis reumatoidea. Ahí está estos criterios, ¿no? De la Sociedad Americana de Reumatología. Para definir la categoría hay que cumplir los criterios. Hay que evaluar, ya les decía, articulación por articulación, ¿no es cierto? Por eso vean, articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, ¿no? Hay que contar. Factores o reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, por ejemplo, es un
reactante de fase aguda, entonces habla de inflamación. Valoración de actividad por el paciente. Entonces da un porcentaje, ¿no es cierto? Entonces la revisión basada en un índice nos habla de 3.3. Afectación articular. Articulaciones grandes afectadas. En la artritis reumatoidea habitualmente no se afectan las articulaciones grandes, ¿no es cierto? Entonces el puntaje es 0. Si hay una articulación grande, tendré que pensar en otra patología. 2 a 10 articulaciones grandes afectadas. Bueno, si es una poliartritis, ¿no? 1. De 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas ya tiene mayor valor diagnóstico, ¿no? De 2. Entre 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas, mayor valor 3. Más de 10 articulaciones pequeñas, el máximo puntaje, ¿no? De 5. En cuanto a los estudios de laboratorio, nos vean ustedes. Factor reumatoide y anticuerpos CSP, ¿no es cierto? Negativos, 0. Factor reumatoideo y o anticuerpos CSP positivos bajos, 2. Positivos altos, 3. Entonces el mayor puntaje ahí. Reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva normales, 0. DSG PCR elevadas, 1. No son específicos, ¿no es cierto? Por eso tienen 1. Y la duración de la enfermedad. Cuando a menos de 6 semanas, 0. Más de 6 semanas, 1. Entonces hay que evaluar todo esto en el paciente para llegar a eso, ¿cierto? Ahora, de todos modos, no existen pruebas específicas. Es decir, positivo entonces es igual, apoyan el diagnóstico. ¿Listo? Entre ellos está el factor reumatoideo, el que antes se utilizaba. ¿Vean? Factor reumatoideo no es específico de artritis reumatoidea. Puede estar positivo en otras, con lupus, por ejemplo, puede ser positivo en factor reumatoideo. Pero apoya el diagnóstico, obviamente. El factor reumatoideo positivo no establece el diagnóstico. El factor reumatoideo puede tener significado pronóstico. Mayores niveles de factor reumatoideo, mayores títulos, significa que mayor actividad de la enfermedad, pronóstico más sombrío. Niveles menores de factor reumatoideo, menor actividad de la enfermedad, pronóstico más benigno. Tiene significado pronóstico. Luego tenemos los anticuerpos contra CCCP. Estos son más específicos, vean, la especificidad diagnóstica cercana al 95%. Es más específico. No son positivos en otros procesos inflamatorios. Luego, mucho menos específicos, no es planea normocítica normocrónica, eso en cualquier patología inflamatoria puede estar presente. En el hemograma, hemos dicho, los leucocitos pueden ser normales o haber una leucocitosis leve. La BCG está aumentada en la actividad de la enfermedad, en la artritis reumatoidea activa está aumentada. Otros reactantes de fase aguda, la ceruloplasmina y proteína C reactiva también. Entonces, con estos podemos controlar la evolución de la enfermedad. Si están elevados, quiere decir que hay actividad inflamatoria. Si van disminuyendo o desaparecen, significa que se ha controlado la inflamación. No vamos a repetir todas las otras pruebas. Nosotros con esto podemos controlar la evolución de la enfermedad o la respuesta al tratamiento. En el diagnóstico
que hacer una punción articular para realizar un examen de líquido sinovial. ¿Ya? ¿Qué nos va a mostrar? Un proceso inflamatorio específico. Sobre todo sirve para descartar otro tipo de artritis, por ejemplo, artritis infecciosas, ¿no? Si es una monoartritis, por ejemplo, sí o sí hay que funcionar para ver si es infeccioso o no es infeccioso, si solamente es inflamatorio. Radiológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vean, osteopenia yuxta articular, disminución de la calcificación de los extremos articulares, ¿no es cierto? Vean, evidente al cabo de varias semanas. Pérdida del cartílago articular y erosiones óseas. Esto ya es un proceso ya avanzado, ¿no es cierto? Ya con deformidad de las articulaciones, a cabo de meses de actividad mantenida. Entonces, encontrar en esta fase no sirve, ¿no? Porque el paciente va a quedar con secuelas, ya tiene deformidades. De manera temprana, vean, podemos encontrar edema de partes blandas, disminución simétrica del espacio articular y erosiones subcondrales. En fases avanzadas puede detectarse subluxación y colapso articular, todas esas deformaciones conocidas. Entonces, radiológicamente se puede ver aquí. La resonancia magnética nos da más tempranamente datos de inflamación. ¿Ya? Posee mayor sensibilidad para hallar sinovitis, derrames articulares, cambios incipientes en el hueso y la médula ósea. Entonces vamos a ver procesos inflamatorios tempranos, que con otros métodos radiológicos no veríamos, ¿no? Con la resonancia magnética sí. La ecografía tiene capacidad de detectar más erosiones que las radiografías simples, obviamente, muy más temprano. Está en desarrollo todavía. Puede detectar procesos inflamatorios de partes blandas también, ¿no? Cantidad de líquido sinovial, el grosor de la cápsula sinovial, nos puede detectar varias cosas de la ecografía que nos ayudan. Bueno, vamos a quedar aquí. ¿Ya? Mañana continuamos.